Bueno, y cambiamos de tema y ponga atención a esta noticia porque el 16 de septiembre de este 2010 lamentamos un accidente de tránsito en la salida de Algarrobo en el sector del Manzano, previo a las fiestas patrias. Dicho accidente costó la vida de 2 personas, una de ellas el marido de la joven Stephanie Ladrón de Guevara. Luego de 2 meses hospitalizada con riesgo vital, logró mejorarse, pero existe el dolor de la pérdida de su marido. Noticia que conoció solo 2 semanas antes de salir del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. El día jueves 16 de septiembre quedó marcado en la vida de la joven Stephanie. Viajaba en una camioneta junto a su marido, su hija, el socio de su esposo y en el pick-up el suegro de Stephanie. Salieron de la casa de sus padres en la calle Andes del Quisco. Mientras transitaban por la ruta F90 que une a Algarrobo con Casablanca, chocaron con un vehículo particular. Desde ese mismo momento la vida tuvo un vuelco radical. Ella recuerda como si fuera hoy lo que sucedió. Yo venía con mi marido, mi hija, mi suegro, iba manejando el socio de mi marido, la camioneta. Bueno, al momento del accidente, bueno, nada más que el señor tuvo la culpa, el don Rodolfo, el que iba manejando la camioneta que yo viajaba. Su marido Jorge Olivares, de 28 años, le hablaba a Stephanie y le pedía que saliera de la camioneta para poder salir él. Hasta el último minuto se preocupó de ella y su hija, pero lamentablemente el joven padre tenía su cuerpo fracturado, sus costillas y su corazón perforado. Lo único que quería era salir de la camioneta porque yo escuchaba a mi marido que me decía que por favor saliera para poder salir él. Yo trataba de moverme, pero me era imposible. Solo me trataba de mover y nada más, y lo sentía él que me hablaba. Después de que llegaron los bomberos y me sacaron. La joven fue derivada al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso por la gravedad de sus lesiones, costillas rotas, un pulmón perforado, entre otras cosas. Quedó entubada y con un coma inducido. Desperté muy alterada porque no sabía dónde estaba. Yo pensé que estaba en San Antonio, no sabía nada. Yo preguntaba por Jorge, nadie me decía nada. No quería saber de mi hija, pero mi papá siempre me dijo, no, la niña está conmigo, está bien. Me decían que Jorge estaba en San Antonio. Yo siempre creí eso, que él estaba en San Antonio y que estaba hospitalizado al igual que yo. Desde el día 16 que a mi hija le ingresaron al hospital Carlos Van Buren, llegamos con mi esposa en la mañana consultando por mi hija en qué estaba ella, en qué estado estaba ella. Y llegamos a las 8 de la mañana y recién el médico nos dio una respuesta como a las 11 del día, que mi hija estaba con riesgo vital y que había que todo dejarlo en las manos de Dios, nada más, porque ella iba con 8 costillas quebradas y nosotros cuando ella respiraba le veíamos cómo se le cimbraba todo su cuerpo. Stephanie tenía que enfrentar nuevamente el dolor más que físico, ahora era emocional, porque a las pocas horas que ella era llevada en ambulancia, su marido, su amado Jorge, falleció en la ambulancia siguiente, información que logró saber después de casi los 2 meses que ocurrió el fatal accidente. Poco antes que me dieran el alta me contaron la noticia. Claro que para mí fue increíble porque yo lo vi que él estaba vivo, él caminaba, él me hablaba, yo lo vi. Entonces era imposible poder creerlo. El padre de Stephanie nos confesó lo extraño que sucedió con su yerno, palabras dichas por el propio médico doctor Soto, que lo vio en el estado que quedó antes de morir. Se acercó el doctor Soto, que es un gran doctor, es muy humano. Nos preguntó qué éramos de Stephanie y nosotros le respondimos que éramos sus padres. Y ahí nos dice que él la había estabilizado a mi hija, la había mandado al hospital Claudio Vicuña, pero ahora la tengo acá, me dijo, yo se la voy a seguir atendiendo, se la voy a seguir viendo a su hija. Y ahí nos dice él que su yerno, es muy duro lo que les voy a decir, dijo. Su yerno, me dijo, él hizo muchas cosas antes de partir. Él caminaba y lo único que pedía era que dejar en óptimas condiciones a mi hija, que la llevaran a ella antes que él en la ambulancia, porque primero llegó una ambulancia, y la primera ambulancia que llegó se llevaron a las niñas del otro vehículo que estaban histéricas. Y siempre en un accidente las personas que están histéricas, están gritando, son las que no tienen nada, y las personas que están en silencio, acurrucaditos, son los que están gravemente heridos. Y él pidió que por favor se llevaran en la segunda ambulancia, que fue la ambulancia del Quisco, no la de Algarrobo, la del Quisco, la que llegó al rescate, y en esa ambulancia te trajeron a mi hija y a mi nieta. Es por eso que este hombre sigue confiando en la buena voluntad del padre de su nieta y cuenta que a donde Jorge se estacionaba fuera de su casa, se sienta en la cuneta y le pide por la salud de su hija y por la falta que le hará a su nieta. Cuando yo estaba ahí en la UCI,
yo me sentaba ahí en la cuneta a pedirle a él que por favor me ayudara con mi hija, que no se fuera, porque como si hay mi hija y mi yerno y mi nieta iba a quedar sola. Entonces le pedí tanto que él, yo creo que también hizo lo que más pudo para que mi hija no se me fuera de mis manos. Y siempre le pedía a ellos la noche cuando llegaba del hospital del Carlos Van Buren, llegaba a pedirle a ir donde él se estacionara en el auto afuera de mi casa. Y yo sé que él estaba a la presencia de él porque yo sé que él me ayudó mucho con mi hija. Estefanía ha logrado tener el apoyo incondicional de su familia, su padre, su madre, sus hermanas, que han sido un pilar fundamental para salir adelante, y su hija que le da la fuerza para luchar. De hecho, su padre, muy emocionado, nos contó que desde el mismo 16 de septiembre hasta su último día en el hospital, estuvo a su lado y cree que fue fundamental para que se recuperara. Yo creo que fue muy positivo eso, porque yo desde el momento que ella ingresó a la UCI, yo siempre estuve al lado de ella, le fregaba sus piernas, le fregaba sus bracitos, le hablaba yo a ella, porque estaba en coma inducido, ella me abría sus ojos, me miraba, pero con lágrimas, y yo siempre le ponía en su cabecita, le hablaba en el oído de la niña, para que tuviera más fuerza y pudiera salir adelante de todo lo que le ha sucedido a ella, porque uno nunca está preparado para esto, porque siempre uno está preparado para que los hijos lo sepulten a uno y no para que uno llegue a la instancia que podría haber llegado. Lamentablemente, tras todos estos dramas que ha tenido que enfrentar Stephanie, se suma la falta de criterio de la familia de su marido, quienes han querido quitarle vehículos y bienes después de tan solo 3 meses de la partida de Jorge Olivares, su esposo, y de Luis Flores, de 58 años, padre del joven que viajaba en el pick-up. Se cree que aún es momento de duelo y de rehabilitación y no de avaricia. Por otro lado, el padre de la joven debía viajar todos los días a Valparaíso para poder estar con su hija. Él realizó gestiones con la empresa Lago Peñuelas y Gas Abastible de Miguel Menares, los cuales nunca le entregaron una respuesta concreta para ayudarle en su dolor, angustia y además deber desembolsar dinero que en esos momentos no está. Yo vuelvo a llamar a la señora, la señorita, la hija del señor Menares, y le explico. Y me dice, yo estoy acá, le digo, en la oficina, y de aquí el pasaje me sale muy caro para ir a Valparaíso, y tengo que ir a mi hija. ¿Cómo lo hago? ¿La espero? No, vaya a ser que mi papá en este momento anda depositando en el banco y se va a demorar. Yo lo llamo para darle una respuesta para que usted vaya a buscar la credencial. Hasta el día de hoy todavía no me llama la señorita, la hija del señor Menares, y todavía no me llama para que vaya a buscar el regalo que me ha ofrecido para el bingo de mi hija. Entonces, yo lo que digo yo en este momento, que estoy aquí en las cámaras, que aquí hay un monopolio, señorita, hay un monopolio, que nosotros sí o sí, todos los que vivimos en la costa, sí o sí tenemos que tomar el lago Peñuela, sí o sí. No tenemos otra empresa que nosotros podamos decir, vamos a viajar en la otra empresa porque cobra un poco menos y nos da para poder costearlo los pasajes para ir a Valparaíso. Y yo creo que yo hago presente esto porque esto me sucedió a mí y puede que más adelante le suceda a otros papás, a otras personas. A pesar de esta situación, Stephanie, y en nombre de su pequeña hija de tan solo 3 años, quiso agradecer a mucha gente que la ayudó en el bingo, a gente que, conociéndola o no, dieron un granito de arena para costear los gastos del hospital y los remedios. Yo estoy muy agradecida con la gente del Quisco, que se portó muy bien, hicieron un bingo que fue un éxito. No sé, yo estaba en el hospital y me decían, yo me sentía tan feliz por la gente que hizo cadenas de oración, que rezaban por mí, gente que ni siquiera me conocía, me ayudó, que no sé, yo estoy muy agradecida. La gente del Quisco es muy solidaria y me ayudó mucho, yo estoy muy contenta por eso. O sea, ahora yo ando en la calle y todo el mundo me dice, oye, hola, ¿cómo estás? Gente que ni siquiera conozco, pero por eso estoy muy agradecida y yo los agradezco a todos, de todo mi corazón, por mí y por mi hija. El tema judicial está a cargo de la fiscal Claudia Cancino y del abogado el señor Polanco, quienes entregarán una fecha para comenzar con el juicio y saber qué pasará con el hombre que manejaba la camioneta roja y que, según declaraciones, fue el culpable. Los datos están en Carabineros y, de acuerdo a los estudios, fue la camioneta roja conducida por Rodolfo Rivero Somoza, de 28 años y socio del fallecido Jorge, es el que deberá enfrentar a la justicia por cuasi delito de homicidio. Una historia que cambió y cambiará a 3 familias completas por culpa de la imprudencia de uno.
Bueno, y luego de esta lamentable noticia nos retiramos para revisar una pausa comercial. Usted siga con nosotros, ya volvemos con más informaciones aquí en Giro Visual Noticias.